y con eso vamos a trabajar. A mí me resulta más ameno. Sí, tiene sus cosas, el NetBeans es bastante pesadito, así que tengan, tengan un poco de paciencia. Podemos descargarlo y usarlo ahora porque a mí me da algunos problemas el NetBeans. Sí, podrías usarlo ahora también, sí, no sería mayor problema. Sí, lo de base de datos, no sé qué problema hay ahí en el aula virtual, lo estaban revisando la gente de la coordinación, pero lo que hicieron la mayoría fue mandármelo por mail y bueno, en la tarea poneme que lo mandaste por mail o poneme algo referido al tema y yo ya voy a saber de quién es cada uno. Pero, pero sí, no han podido subirlo y no lo han podido corregir todavía, así que estaban trabajando en el tema. A ver. Sí, este mismo es. Porque hay uno solo. ¿Por qué decís, Ángel? ¿El micrófono? Ah, no, bajá el primero. Quise Get Eclipse. Es más, yo creo que lo tenía abierto hace un rato. Pero bueno, hoy vamos a seguir. ¿Está grabando esto? Sí, está grabando. Vamos a seguir viendo cositas más. eh, más de esto que yo les mencionaba, como más básico de programación. Y la semana que viene vamos a ver cómo podemos crear ya algún. eh, no va a ser un CRUD, sino que vamos a utilizar una arista. Yo después les voy a mostrar lo que es una arista, es bastante sencillo. Es una estructura de datos como si fuese una variable, pongámosle. Una estructura de datos que reside en memoria tipo lista, así lisa y llanamente. Donde uno va a poder agregar elementos a esa lista, la vamos a utilizar como para generar algún usuario y contraseña y, y vamos a ver cómo nos podemos conectar con esa lista, pero a través de una clase, ¿sí? Que va a ser lo mismo que hagamos cuando hagamos el CRUD. Pero como tenemos muchas clases por delante para trabajar el CRUD de Java, vamos a hacer eso, vamos a hacer dos proyectitos, uno sencillito al principio y otro más tipo CRUD después. Pero aprovechemos que está el tiempo este disponible como para hacer esas prácticas que me parecen más fundamentales que otras que quizás son más sencillas de estudiar de manera particular, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Creo que nada más. Bueno, si tienen alguna duda o algo del aula virtual, yo no sé si tienen un grupo ustedes, eh, pero si lo llegasen a tener, avisen que las clases no están más en el Drive, ¿sí? Porque me han llegado varios mails que, no han, que les da error la página del Drive. Avisen que no están más ahí, que están en... eh, sí, lista tipo estructura de datos con Java, sí, sí. Pin, las colas, listas son estructuras de base de datos que se pueden trabajar también. No son tan recurrentes el uso de estas herramientas, pero sí están disponibles eh, para trabajar. Bueno, les voy a presentar mi Eclipse. Vamos a tratar de ver lo que hicimos un poco la semana pasada y hoy vamos a agregarle algo más de complejidad, ¿sí? Porque todo lo que vimos hasta ahora es todo muy lindo, o bueno, no es tan lindo porque es bastante feo, pero eh, no se maneja de esa manera, ¿sí? No van a encontrar todo público y todo lindo para acceder desde cualquier lado. Van a encontrar todo al contrario, todo privado y ahí es donde se complica un poco. Entonces voy a explicar un poco lo que hicimos la semana pasada, en la clase pasada digo, como para refrescar un poco. Bueno, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Habíamos visto ejemplos de herencia y a su vez también vimos algo, no lo mencioné, pero lo empezamos a ver de alguna manera, de lo que es el polimorfismo, ¿sí? El polimorfismo obviamente habla de muchas formas. Pero bueno, vamos primero a lo primero. Yo había creado una clase persona, ¿sí? Una clase era un molde del cual yo iba a poder obtener objetos, ¿sí? Esta clase tenía una serie de atributos, ¿sí? Tenía por un lado nombre, apellido, mail y edad, que en definitiva eran variables que iba a tener este objeto persona,
¿sí? Y por otro lado teníamos métodos, ¿sí? Los métodos iban a ser funciones. Ya no vamos a llamarlo más funciones, sino que a partir de ahora los vamos a llamar métodos, ¿sí? Y ya hemos creado un par de métodos. Un método devolvía una cadena de caracteres, un string, ¿sí? Y otro método hacía exactamente lo mismo, pero ese método lo podíamos utilizar para imprimir directamente esa cadena de, de caracteres, ¿sí? Porque si no, me devolvió una cadena de caracteres, pero si yo no la imprimo, no hace absolutamente nada. Entonces, con esta primera clase que nosotros habíamos creado, ¿sí? Nosotros podíamos venir a nuestra clase Java herencia, que tenía un método main, donde el método main es el que en definitiva se va a ejecutar, ¿sí? Y habíamos creado diferentes objetos del tipo persona. Habíamos creado el objeto Pepito, P2, algún nombre, ¿sí? Y nosotros a cada uno de esos métodos le fuimos agregando datos a sus propiedades, a nombre, apellido, mail y edad. Una vez que nosotros le dábamos un valor a esas propiedades, nosotros con los dos métodos que habíamos creado, ya sea imprimir o imprimir dos, podíamos mostrar por pantalla cuál era los datos que tenía ese objeto que habíamos creado, ¿sí? Nicolás, discúlpame, Sí. ¿estás compartiendo pantalla? Porque no se ve nada. Sí, pero algo hice mal, porque... Espera, ahí dejé de compartir. No está compartida. Porque puse otro monitor y me parece que estoy compartiendo mal. A ver ahí. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces nosotros teníamos nuestra clase Java herencia y nuestra clase persona, ¿sí? La clase Java herencia tenía un método main, que es el cual en definitiva les comentaba era el que se iba a ejecutar. Y habíamos creado varios objetos del tipo persona, ¿sí? Una cosa que yo no me acuerdo si les comenté o no, cuando ustedes crean una clase, ¿sí? La clase, el nombre de la clase, se tiene que llamar exactamente igual que el nombre del archivo .java, que en definitiva también es un archivo del tipo clase. Si yo a esta clase le cambio el nombre por cualquier cosa, como persona nueva, me va a marcar error, ¿sí? Porque no se llama de la misma manera que el archivo. Eso ténganlo presente a la hora de hacer algún cambio, ¿sí? Nosotros, con respecto a esto, habíamos creado entonces un par de objetos, algunos no los utilizábamos, otros sí, y le habíamos dado valores y habíamos utilizado los métodos para imprimir los datos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De lo que es un constructor. Después pasen por favor a Marcelo, si alguno tiene el link del canal. Yo después subo, creo que me falta la clase del martes y las de hoy. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, ¿qué es un constructor? Un constructor, ¿sí? No voy a guardar los cambios. Va a ser un tipo de método específico para una tarea dada, ¿sí? Obviamente, en parte el nombre lo dice. El constructor va a ser un método que me va a permitir crear objetos nuevos de otra manera, ¿sí? Vamos a ver cómo sería esto. Lo primero que yo quiero destacar acá, vean que si yo pongo dos métodos con el mismo nombre me marca error, ¿sí? Está diciendo que yo no puedo utilizar dos métodos con el mismo nombre, porque si no, no vas a saber cuál es cuál, ¿sí? Bueno, un constructor va a ser un tipo de método que va a tener el mismo nombre que la clase, ¿sí? Y yo voy a poder crear varios constructores, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Yo voy a crear public void
persona. ¿Sí? Este método, yo le voy a poner, a ver si me acuerdo, era así. Super, era o con vale. No me acuerdo. Bueno, no importa, pero este no lo quería crear igual. Yo voy a crear varios tipos de estos métodos, en donde yo a estos métodos le voy a pasar un valor y en función de ese valor voy a crear el objeto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Crear varios constructores para un mismo objeto que quiero crear. Yo voy a crear un constructor que me permita, por ejemplo, crear el objeto solamente pasándole el nombre y pasándole el apellido. ¿Por qué lo estoy poniendo con mayúscula o por qué lo quiero poner con mayúscula así? Porque yo quiero hacer una diferenciación. Esto que está acá arriba, como cuando trabajamos con funciones, ¿se acuerdan? Las funciones, cuando nosotros le pasábamos un valor a la función, le pasábamos una copia del valor. Con lo cual, por más que yo desde el main le esté pasando un valor 1 y valor 2, o variable 1 y variable 2, yo cuando defino la función le puedo poner el nombre que a mí se me ocurra. ¿Sí? Yo acá le estoy poniendo el mismo porque obviamente es más ordenado, no le voy a poner a nombre otra cosa porque no se va a entender bien qué es lo que estoy pasando. Pero cuando yo defino este objeto, cuando yo defino este método, perdón, le voy a decir this.nombre. Cuando yo le digo this.nombre me estoy refiriendo a que voy a hacer referencia. Espera un segundito. Todavía tengo un poco de tos, por eso apago el micrófono. Cuando yo pongo this punto y la variable, o en este caso el atributo, estoy haciendo referencia a este dato que está acá, al que pertenece a la clase, ¿sí? Va a ser igual a nombre. Y este segundo que está acá es al dato que yo le voy a pasar en el constructor, ¿sí? This.apellido va a ser igual a apellido, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite hacer este constructor que acabo de crear? ¿Sí? Voy a guardar, voy a venir a mi clase Java herencia. Yo creé varios objetos que no voy a utilizar. Pepito lo voy a eliminar. Y me voy a quedar con P2, que no lo estoy utilizando. Algún nombre también lo voy a eliminar, porque lo tengo ahí innecesariamente. Esto, P1 lo voy a dejar acá. P2 lo voy a dejar acá. Y a partir de acá abajo voy a trabajar con el nuevo que acabo de... Esperen que está llegando alguien. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer ese método que yo acabo de crear? Yo ahora le puedo decir P2, que es el nuevo objeto que acabo de crear, punto. Y ahora fíjense que me aparece un método, aparte de imprimir y imprimir 2, que se llama como la clase persona. Y yo le puedo pasar dos argumentos, string nombre y string apellido. Yo le elijo y le puedo pasar Juan Álvarez. ¿Sí? P2, punto imprimir, debería funcionar. ¿Dónde está? Pedro no era Pedro. P2, imprimir y 2. Estaba Juan Álvarez. Estaba Juan igual, ¿eh? El tercero creo que era. Ah, acá está, claro. Sí. Perdón, me agarra la tos cuando tengo que dar clase. Ahí está, tengo un poquito de agua. Bueno, entonces, yo les dije que podíamos hacer tantos constructores como necesitemos. ¿Cuál sería, se imaginan ustedes,
el límite para hacer constructores, porque yo podría poner uno acá, public void, persona, string, nombre. Pero no me queda claro para qué son los constructores. ¿Para qué quiero un constructor? ¿Por qué querría hacer muchos? Porque vos podés llegar a necesitar crear objetos bien atados al tema que viene después, indicándoles todos los elementos que vos necesitas crear. Mirá, yo te voy a hacer un ejemplo ahora. Espera que estoy tomando agua porque parece a propósito que me agarra la tos ahora. This.nombre va a ser igual a nombre. ¿Sí? Entonces yo puedo crear un objeto con 2 elementos o puedo crear un objeto con un elemento. ¿Sí? Entonces, si yo me vengo acá, ahora voy a tener otro nuevo constructor. No, mejor lo busco. ¿Ves? Que me permite crear un objeto solo pasando en el nombre. Bueno, ok. Entonces, ¿qué pasaría si yo agarro y solamente dejo un solo constructor para todos los elementos? Pucha, esperen un segundito. Perdón, parece a propósito. Bueno, entonces, puedo crear tantos elementos, tantos constructores como propiedades tenga el objeto, ¿sí? 1, 2, 3 o 4 elementos. Si yo elimino todos los constructores, ¿sí? Y dejo solamente el constructor completo, main y edad, acá es string, se me está olvidando una parte, y acá es entero, ¿sí? Y obviamente acá tendría que poner this.mail, como es this.mail, es igual a mail. This.edad es igual a edad. Y acá me empieza a tirar error. ¿Por qué no me deja construir el constructor así? No me deja crear un objeto así. Porque yo el único constructor que le dejo disponible para hacer es el constructor que me permite crear objetos con todos los elementos. Yo no puedo crear un objeto con 2, solamente con 4 porque es el único constructor que tenemos disponible. Sí, ustedes me van a decir, lo puedo crear así, ¿no? Y con eso se solucionaría el problema. Yo acá, para que esto funcione, le tendría que pasar así. Ahí se me va el error. Juan Pablo Álvarez, pablo@gmail.com, y ahí creo un objeto nuevo. Vamos a poner a crear uno nuevo. ¿Sí? Y ahí tenemos un objeto nuevo y lo vamos a crear con estas características, que es la única manera que tenemos posible de cargarlos o de crearlos a este momento. ¿Qué pasa? Bueno, el tema es el siguiente. Volvamos a nuestra clase herencia que está acá, nuestra clase persona. Todos los atributos que nosotros declaramos para la clase persona son públicos. Públicos quiere decir que nosotros vamos a poder acceder a estos elementos desde cualquier parte de mi programa, ¿sí? Eso no va a ser habitual. Ustedes no van a poder acceder, por un tema de seguridad también, a los elementos de la clase desde cualquier parte. Nunca van a ser públicos. Esto es simplemente un ejemplo más que nada didáctico. Cuando ustedes empiecen a trabajar con esto, van a ver
que todos los elementos de mi clase van a ser privados. Y vean lo que sucede. Hasta acá no pasa nada. Ahora yo me voy a venir acá y le voy a decir que esto va a ser private, que esto va a ser private, que esto va a ser private, que esto va a ser private. Guardo y automáticamente ven que me tiene un error acá. ¿Qué me está diciendo ahora? Que yo esto no lo puedo hacer más. Yo no voy a poder acceder directamente a los elementos de mi clase, o de mi objeto, mejor dicho, haciendo referencia directamente a la variable. ¿Por qué? Porque son privados. La única manera que yo voy a tener de acceder a esos elementos es a través de un constructor. Entonces, esto yo no lo puedo hacer más. Y ahora, para poder hacerlo, la única manera posible que tengo es a través de un constructor. ¿Qué me está faltando? Esperen un segundito. Abajo de todo, profe, me parece que te quedó el de empleado. ¿Cómo? Abajo me parece que te quedó el de empleado. Y por eso te tira el error. Por el nombre. Tienes razón, sí. Vamos a comentarlo también. Y en empleado Java, ¿qué me está marcando? Acá algo. No. ¿Por qué me marca error el empleado Java? En empleado ya no tendría que haber tocado nada. A ver. Ah, ya sé, empleado. Porque estoy accediendo a los métodos de la clase persona. Como uno es el ejemplo ahora de herencia, saco esto y listo. Total, la clase empleado ahora nosotros no la vamos a trabajar. Tengo que borrar esto. Quedó un micrófono abierto. Olvídense de la clase empleado porque la clase de hoy no la vamos a ver. Entonces ahora sí, si yo esto lo corro. Consulta. Sí. ¿Es lo mismo si en persona ahí, en vez de poner privado cada uno de las variables del objeto, pone como privado la clase directamente? No, porque va a poner privado todos los elementos de la clase. Ponga persona un segundito, por ahí me expresé muy mal. Acá. Ahí, claro. No, está bien, ahí entendí. Pensé que era diferente, pero está todo dentro del mismo, ahí entendí todo. Perdón. No, está perfecto. Bueno, entonces volvamos acá. ¿Para qué serviría este constructor? Entonces, para lo siguiente. Si yo quiero crear un nuevo objeto, el que sea, que a mí se me ocurra, vamos a poner un nuevo objeto que se llame P4, persona 4. ¿Sí? Este objeto persona 4, ¿cómo lo voy a poder crear yo? La única manera que yo voy a poder crear ese objeto va a ser pasándole valores para cada uno de sus elementos. ¿Sí? De alguna manera me está, vamos a poner la palabra, forzando a que yo le suministre todos los elementos de ese objeto. ¿Sí? No puedo crear un objeto que yo quiera solamente crearlo con el nombre, o con el apellido, o con el mail, o con la edad. Si yo quisiera hacer eso, ahora debería crear más constructores. Vuelvo acá, y aparte de crear este constructor con todos los elementos, voy a crear uno más. Vamos a tirar cualquier ejemplo. Me tira error. ¿Por qué me tira error? En este caso, porque es exactamente igual al de arriba. Entonces ahí sí no me deja. ¿Dónde me dejaría hacerlo? Vamos a suponer que yo voy a crear un objeto solamente suministrándole la edad. Todo lo demás lo elimino. Ahí no me tira más errores. Y ahora yo voy a poder crear un nuevo objeto, ¿sí? Que va a ser persona 4, punto, y lo puedo crear solamente pasando de la edad. ¿Sí? Y ahí P4, punto, imprimir 2. Imprimir 2. Corro. Y ahí me creo. Este es el anterior, que tiene todos los datos suministrados. Y
tengo uno más abajo que tiene solamente creado uno. ¿Sí? ¿Para qué nos puede llevar a servir este tipo de constructores? Hay otro que ahora vamos a ver, que es lo que ustedes más van a ver en cualquier aplicación. Pero este tipo de constructores los van a servir para controlar de alguna manera los objetos que yo voy a crear. ¿Sí? Vamos a probar otra cosa ahora. ¿Alguno, cuénteme, ya que estamos viendo este tema, si ha escuchado en algún momento hablar de lo que son los constructores getters y setters? ¿Sí? ¿No? En mi caso, yo nunca, profe. Okay. Yo tampoco. Bueno, Me puedo dar una idea, pero no lo conozco. Los getters y setters son constructores individuales para acceder también a estos datos privados que están acá, con una pequeña diferencia. Los getters son métodos para obtener un dato, por eso get, y los setters son métodos para setear un dato, para poner un dato. ¿Cómo lo utilizamos? Es muy sencillo. Antes había que escribir todo. Hoy por hoy las clases vienen con un constructor de código, por eso utilizamos NetBeans o Eclipse, que nos hacen absolutamente todo. No tenemos que estar escribiendo nada. Botón derecho, esperen que me acuerdo, acá Insert Code, y acá nos dice todos los códigos que nos puede, digamos, insertar de manera automática, en este caso NetBeans. Vean que tengo la opción Getter, tengo la opción Setter, y tengo la opción Getter y Setter. Hay otros códigos más, pero bueno, no los vamos a estudiar por lo menos en esta parte. Pero yo voy a utilizar la opción Getter y Setter. Voy a seleccionar todo y voy a poner generar. Para cada uno de mis atributos voy a tener un Getter y para cada uno voy a tener un Setter. Entonces, si yo quiero, si yo quiero setear un dato, voy a tener que utilizar el método setter correspondiente de cada uno de mis atributos. Y si yo quiero obtener un dato, voy a tener que utilizar el método get de cada uno de mis atributos. ¿Sí? Nosotros podríamos combinar este constructor que está acá con alguno de los métodos que tenemos acá. ¿Cómo haríamos eso? Esperen un segundito. Entonces, ahora, en vez de decir this.nombre, por ejemplo, yo le voy a poder decir que va a ser, en este caso, voy a llamar al método setNombre, sería this.setNombre, esperen que no me acuerdo, ahí está, setNombre, y le voy a pasar nombre. Entonces, para utilizar ahora lo vamos a hacer con todo, ¿no? Esto ya no necesito más. ¿Cuál es la diferencia, Nicolás, en este caso? En este caso no habría diferencia de ningún tipo. Lo que haría este constructor es llamar a este método y pasarle el dato a través de este método. Pero de esta manera que está hecho acá arriba no hay ninguna diferencia funcional para nada. Así que sería lo mismo. Simplemente estoy mostrando dos maneras de hacerlo. Tiene que ver con temas más que nada de seguridad y de exposición de los datos de la clase. ¿Sí? ¿Los getter y los setter son más seguros en ese sentido, digamos? Sí. Y aparte, volvemos a lo mismo que te decía antes, no vas a encontrar hoy por hoy ningún tipo de aplicación que utilice clases que estas propiedades, que sean públicas, ni loco, no lo vas a encontrar jamás. Y además, todo se trabaja con los getter y setter.
si vos vas a cualquier aplicación moderna, vas a ver que todas las clases van a tener propiedades getter y setter para cada uno de sus elementos. Inclusive hay una manera en Java, pero no me acuerdo ahora, creo que era con el super, pero no me acuerdo ahora cómo es, tendría que buscar un ejemplo a ver si lo tengo a mano, para crear un constructor automático, pero no me acuerdo cómo es, sinceramente. Pero bueno, son dos maneras, esta es un poco más segura, porque imagínate que para poder acceder a este elemento de la clase, este constructor va a llamar a su correspondiente setter y le va a setear el valor a través de ese método. O sea, es un método que va a pasar por otro método que ese recién va a acceder al valor de la variable. ¿Sí? Más o menos. ¿Se entendió cómo funciona un getter, un setter y un constructor y para qué sirve? Sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, más que nada porque es la última clase que nosotros vemos este tipo de trabajo de herencia, vamos a hacer otro ejercicio práctico similar. La idea es hacerlo entre todos y vamos a pensar cómo podemos hacer herencia y obviamente hacer polimorfismo. ¿Qué es lo que me refiero con polimorfismo? Nosotros lo vimos en la clase pasada, simplemente que no lo llamamos de esa manera. Pero recuerdan que nosotros, cuando hicimos la clase empleado, ¿sí? Nosotros, bueno, ahora lo borré, ¿no? Pero modificamos el comportamiento de uno de los métodos para que en función de la clase donde nosotros estemos implementándolo tenga un comportamiento diferente. ¿Sí? La clase imprimir en persona imprimía unos datos, en empleado imprimía esos mismos datos más unos nuevos. ¿Sí? Entonces el comportamiento cambió. Eso se conoce como polimorfismo. Pero es un poco lo que vamos a volver a ver hoy. ¿Sí? Ya la semana que viene, por esto les digo, no porque no puedan volver a preguntar, claramente, ¿no? Pero por eso quiero ir cerrando este tema, porque la semana que viene vamos a trabajar con una clase, ¿sí? Que esa clase va a ser usuarios, que va a tener una serie de atributos, y es la que nosotros vamos a utilizar para acceder a nuestro pequeño desarrollo web. Voy tomando un poco de agua porque parece a propósito que no me para de picar la garganta. Entonces, vamos a crear un proyecto nuevo. Save. Y acá vamos a poner, entonces, Find, New Project, Java Queen Maven, Java Web Application, perdón, Java Application. Acá le vamos a poner proyecto 4-22026. Y acá habíamos hecho lo siguiente, entonces. Esto que está acá no lo voy a usar, voy a crear un nuevo Java Catbash que le vamos a poner clases, así lo vamos a llamar la semana que viene, y voy a eliminar esto. Dentro de esta clase, yo lo que voy a hacer es crear una nueva Java Class, ¿sí? Son ejemplos que van a encontrar siempre dando vuelta por todos lados, que son, en este caso vamos a poner que la clase se llama animal, ¿sí? Ahora me cambió de color, se puso en un doradito y me creó la clase animal. Yo lo que voy a hacer es una clase general que se llama animal y después vamos a crear clases particulares, no sé, perro, gato, las clásicas, y vamos a ver qué podemos ir, qué datos podemos ir creándole a cada uno de los ejemplos. Esta clase animal vamos a poner que va a tener vamos a arrancar con public, después cualquier cosa cambiamos. Public, string, no sé, ¿qué le podemos poner? ¿Cómo se le dice a la familia de animales? Familia, qué sé, felino, canino, ¿cómo es eso? Bueno, voy a poner
familia. Y string va con la S mayúscula. Vamos a crear public string color, public string tamaño. No me gusta mucho usar la seña, pero no va a haber problema acá. Vamos a public string peso, ¿sí? Ok, bueno, ahora, dicho todo esto, no vamos a crear métodos tampoco todavía, voy a guardar. Ahora, ¿qué necesitaríamos nosotros? ¿Cómo hacíamos para crear otra clase? Obviamente, vamos a crear una nueva. Tírenme ustedes alguna idea para ir probándolo. Vamos a crear la clase perro. Y vamos a crear la clase gato. Entonces, ahora, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Tamaño y qué más tenía? Tenemos familia, color, tamaño y peso. Ahora, vamos a algo más particular de la clase perro. Podemos poner ya directamente acá public string, podemos ponerle raza, ¿sí? Bueno, los gatos también pueden tener raza, pero no, acá en la anterior podríamos poner raza. Para que lo herede, vamos a ponerlo acá. Bueno, acá habría que empezar a pensar en cosas más particulares de cada uno de los elementos. Yo le pondría en vez de perro canino y ahí poder ponerle subraza también. ¿Cómo sería eso? Canino en vez de perro y ahí sí le puedes meter una subraza. Canino. Acá. Claro. Y subraza puede ser, qué sé yo, perro y lobo, calculo que también, no sé nada yo, pero No sé, medio raro. como para tirar chamullo. Podría ser, vamos a poner, qué sé yo, podemos hacer así. Directamente acá vamos directamente a hacer referencia al animal directamente. Vamos a ponerle nombre, vamos a pensar que es una perrera. Public string, podemos ponerle un teléfono para el dueño, ¿no? Public string dueño, ¿sí? Vamos a dejar al gato por separado ahora para más adelante. Entonces, nosotros, ¿cómo hacíamos para que herede, obviamente, que es la función principal de lo que queremos hacer, todas las propiedades de animal que se hereden en perro? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Creo que era extends, ¿era? Extends. Y poner la clase animal. Ok, perfecto. Entonces ahora yo puedo crearme una nueva clase para poner la principal. Vamos a poner la clase prueba. Finish. Acá era public void main strings. Acá era llave, ¿no? Args. Si mal no recuerdo era así, ¿no? ¿No es public static? Public static. Puede ser. Si esto yo lo ejecuto, a ver si me tira. La clase principal es prueba. Perfecto, listo. Bueno, hasta acá funciona. Nos olvidamos un poco de la clase gato. Entonces, yo ahora, si quiero crear un nuevo objeto, ¿cómo hacíamos? La clase, vamos a crear un nuevo objeto animal. Nombre de la clase, nombre del objeto, vamos a ponerle A1 igual, operador new, animal. ¿Sí? Obviamente, yo de mi objeto A1, que es el que acabo de crear, que es de la clase animal, va a tener todas las propiedades de la clase animal.
¿sí? Esto que yo ahora les estoy diciendo y que por ahí parece repetitivo o parece bastante sencillo, cuando ustedes trabajen con muchas clases anidadas entre sí, no anidadas, sino que hereden, se pueden llegar a confundir o hacer un matete de cosas. Entonces, mi clase animal tiene todas las propiedades que están en verde, ¿sí? Vamos a ponerle un solo valor. Ahora, mi clase perro, operador new, P1 punto, va a tener en verde oscuro todas las propiedades que son creadas a partir de la clase perro, y en verde claro todas las que hereda desde la clase padre, que en este caso es la clase animal. ¿Sí? Ok, hasta ahí es un poco lo que vimos la semana pasada, con la única diferencia que yo, por ejemplo, en mi clase animal puedo crear un public void imprimir, ¿sí? Y en este método de imprimir puedo directamente escribir un south que me diga, no sé, familia, dos puntos, no sé, más familia, ¿sí? Algo así. Vamos a ver un concepto que nosotros no habíamos visto, creo. Entonces yo vengo ahora a prueba y le puedo decir que P1, que es mi raza perro, va a tener disponible entonces su propio objeto imprimir, porque lo heredó de su clase padre. Familia null, ¿por qué familia null? Ah, porque no le accedí nunca, le puse P1 punto familia igual canino primo y ahí me dice que mi objeto P1 en su variable familia o en su atributo familia tiene canino, ¿sí? Vamos a el objeto perro. El objeto perro no tiene el atributo imprimir, sino que lo heredó de su clase padre, que su clase padre es animal. Vamos a probar algo ahora que es public abstract. A ver qué dice. Claro, no puede tener un body. Ahí y ahí. ¿Por qué me está teniendo error el abstract ahora? A ver. Excepted acá. Ahí está. Public class animal, que me dice. Puede ser que falte la llave de cierre. No, está acá abajo. Creo. No, espérame que me acuerde cómo era el abstract, porque me está tirando un error bastante pavo. A ver qué dice. Dice animal is not abstract. Ah, public abstract class. Ahí está. Ahora me tira error perro y gato. Vamos a ver por qué. Prueba. Yo lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice acá.
Y acá le voy a poner, ahora explico lo que voy a hacer con esta parte. Le voy a poner acá nombre, puntos, más nombre. Esto lo guardo y me vengo acá. Y mi clase animal no la puedo utilizar más. ¿Por qué? Exactamente. Perfecto. Bueno, ahora les explico esto. Es un concepto nuevo. Perro funciona bien. Si yo esto lo ejecuto, sigue funcionando igual. Ahora les explico lo que es abstract. Volvemos a mi clase perro. Mi clase animal. Abstract, ¿qué quiere decir? Cuando una clase es abstracta, por lo cual sus métodos son abstractos, es una clase del cual yo no puedo crear nuevos objetos. ¿Sí? Lo mismo pasa con cada uno de sus métodos. ¿Para qué sirve esto? Para que yo tenga o pueda crear una clase, como si fuese una clase padre, y a partir de esa clase padre, yo sí o sí tenga que crear clases hijas. Pero a su vez, yo no puedo crear objetos directamente desde esa clase padre. El mejor ejemplo para darles es el siguiente. Recuerdan que el primer ejemplo que nosotros hicimos en la primera clase que vimos objeto era que yo voy a tener el objeto persona. A partir del objeto persona iban a descender hijos, digamos, que iban a ser el objeto empleado, que iba a heredar de persona. Voy a tener el objeto proveedores, que iba a heredar de persona. Voy a crear clases, no objetos. Voy a crear la clase profesionales, que iba a heredar de persona. Voy a crear la clase usuarios, que iba a heredar de persona. ¿Sí? Cada uno de las personas que yo iba a cargar en ese sistema hipotético iba a tener una función específica. Pero yo nunca iba a crear un objeto del tipo persona. ¿Por qué? Porque si no tiene un rol específico para dónde meterlo, a dónde encasillarlo, no tiene sentido. Entonces yo puedo crear una clase como si fuese un modelo general para todo. Esa clase va a ser del tipo abstracta y yo no voy a poder crear objetos directamente de esa clase. De lo que voy a poder crear objetos es de todas las clases que desciendan o hereden de esa clase original. Por eso cuando yo le puse a mi clase animal que iba a ser abstracta, me tiró error acá. ¿Por qué? Porque me está diciendo no podés crear más objetos del tipo animal. ¿Por qué? Porque la clase es abstracta, ¿sí? Lo mismo pasa con el método, ¿sí? Pero tiene una particularidad el método, que es la siguiente. Yo esto lo voy a borrar un toque y voy a guardar. Y me tira error ahora. ¿Por qué me tira error? Porque cuando yo creo un método abstracto, yo no solo no puedo utilizar el método de mi clase abstracta, no me lo permite más, pero a su vez obliga a mis objetos hijos a que sí o sí yo implemente un método de imprimir. Ven que ahora me tiene un error, ¿sí? Y me dice, perro no es abstracto y no está sobreescribiendo el método de imprimir. ¿Qué quiere decir? Que yo en la clase perro, que hereda de animal, estoy obligado sí o sí a crear un método de imprimir, ¿sí? Si yo este método de imprimir acá le pongo imprimir 2, me vuelve a tirar error, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito, o no necesito, sino que estoy obligado a sobreescribir este método de imprimir. Ahí cuando yo lo pongo, funciona perfectamente. Entonces, la clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente, ¿sí? Y a su vez, los métodos abstractos son métodos que yo sí o sí los tengo que implementar en mis objetos hijos. Entonces viene una pregunta media tramposa. Si yo tengo una sola clase, es abstracta y no hereda para nada, ¿tiene sentido? No. Tiene sentido.
¿sí? Si esa clase no tiene herencia en otra clase, no tiene sentido la clase abstracta, ¿sí? Esto sí lo van a encontrar a menudo, porque en un buen diseño de programación orientada a objetos o un buen diseño de clases, ustedes van a tener una clase general que va a tener todos los atributos y métodos necesarios para realizar el negocio, digamos, y después van a tener clases que van a ser las que hereden de esa clase general y van a ser las clases que realmente se puedan instanciar. De la clase general no se va a poder instanciar. A ver, esto que el ejemplo que yo les cité de la clase persona, yo lo vi así, lo vi construido así en un software muy importante, bueno, no sé si muy importante, pero se le conoce como un enlatado, no sé si saben a lo que se refiere un enlatado, que se llama algo de liquidación de haberes, es algo así, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es un software que se compra hecho, digamos, que está bastante bien armado, pero está armado así, o sea, tiene una superclase que es persona, que es abstracta, no solo con los datos que yo acá les puse, con un montón de datos, todos los datos personales que habidos y por haber para una persona, desde nombre y apellido hasta, no sé, código postal, qué sé yo, todos los datos habidos y por haber. Y después tiene un montón de subclases que heredan de persona, que tienen las particularidades de la función que va a cumplir esa persona dentro de, como se dice, en el programa lo llaman unidad organizativa, pero quiere decir su perfil dentro de la empresa, ¿no? El empleado tiene unas características puntuales, pero tiene toda la herencia de persona. Lo mismo cada uno de los distintos roles que pueda tener una persona. Pero es así tal cual. No pueden crear objetos nuevos de esa clase persona. Bueno, y lo último que vimos hoy ya es el tema de el acceso a la información, ¿sí? El acceso a cada uno de estos datos va a ser del tipo private y no va a ser del tipo público, ¿sí? Entonces, si yo acá lo cambio a private y private, yo ahora me vengo acá, guardo y me tendría que arrojar error estos dos que están acá. Esperen un segundín. No, se llama Ángel SAP, no sé si tiene liquidación de haberes. Es gallego, Meta 4 se llama. No sé si alguno lo conoce. Es un software que traen de España. Bueno, ahí me tira error en nombre, ¿sí? Porque el private persona, no. Ahí, estoy escribiendo cualquier cosa. Private y private. Guardo y ahí me tira error todo, ¿sí? Entonces la única manera que yo voy a tener ahora de acceder a esto es a través de sus métodos. Como hacíamos para crear los getter y setter, botón derecho, insert code, getter y setter, cada uno de ellos, generate, guardo, voy a mi clase perro, hago exactamente lo mismo, botón derecho, insert code, getter y setter, los tres que tenemos, generate, save, y ahora vengo acá, y ahora a mi clase perro, a mi objeto perro, voy a poder setearle, por ejemplo, set dueño, ¿qué le habíamos puesto antes? Nombre, ¿no? Set nombre Terry. Y ahora, ¿para qué nos servían los getters y setters y para qué nos servía el constructor? ¿Sí? Parecen similares, pero el constructor
nos va a ayudar a hacerlo más sencillo. ¿Por qué? Imagínense que si yo tengo de mi clase animal 1, 2, 3, 4, 5 y de mi clase perro 6, 7, 8 datos, yo tendría que hacer esta línea, la tendría que repetir 8 veces. P1.setNombre, P1.set familia, ¿sí? Y acá le ponemos canino, ¿sí? En cambio el constructor, como yo les mostré antes, donde estábamos en perro, me va a permitir hacerlo más rápido, ¿sí? Porque yo voy a poder crear entonces public void perro, acá le voy a pasar entonces un string nombre, un string teléfono y un string dueño. Y ahora le voy a poder decir this.nombre igual a este que está acá. Teléfono va a ser igual a este que está acá. This.dueño va a ser igual a este que está acá. Y este constructor nos sirve para eso mismo. Yo, en lugar de ir haciendo cada uno de estos, directamente le digo p1.perro y acá le paso un teléfono, un dueño, Pedro. ¿Sí? Obviamente el constructor podría tener todos los campos habidos y por haber, entonces el imprimir de acá, ahora yo en lugar de solamente que tenga nombre, le puedo decir que tenga teléfono más teléfono más espacio dueño más dueño. Corro. Y ahí quedó. ¿Sí? Bueno, a ver. No hay mucho más que esto para ver de la parte de objetos, por lo menos en este curso. Nosotros ya después vamos a arrancar con todo lo que es web, que es lo que supongo que a todos ustedes les va a interesar bastante más. Obviamente en todo lo que es objetos hay mucho más para ver, porque hay un montón de cosas que son, no sé si más complejas, pero no se utilizan tanto, pero sí se utilizan, como la propiedad virtual. Bueno, se pueden ir pasando objetos como argumentos entre los distintos métodos. Eso también puede ser que se complique un poco. Si a uno le interesa, puede ir un poco más a fondo con la documentación, ¿sí? Pero no viene al caso, por lo menos para hacer nosotros los proyectos que tenemos de acá en más. Yo lo que les voy a pedir para la clase que viene, en la medida de lo posible, que se instalen Eclipse, ¿sí? Esperen, quitar un poco. Un poco, por decir, tarda bastante. Es así el Eclipse. Yo acá tengo algo abierto. Bueno, miren justamente, ¿qué es esto que estoy acá? Es una clase de usuario que tiene unos atributos y tiene los métodos getter y setter, ¿sí? Exactamente lo mismo que vimos nosotros. Y acá tiene un superconstructor, ¿sí? Esto no me lo deja hacer, no sé por qué la parte de Java Application, pero el Java Web sí te deja hacerlo, que es crear un constructor que te permita construirlo con 1, con 2, con 3, con todos los elementos.
Y fíjense cuando se lo descarguen, si no la semana que viene lo vemos, cuando creen un new project, que tengan esta opción que está acá, Dynamic Web Project. ¿Sí? Porque a veces, la verdad que lo tengo instalado hace 1000 años, hay que bajar como si fuesen unas librerías o algo así para crear ese tipo de proyectos. Si no lo ven a mano, lo deberían tener en Other, ¿sí? En Other, acá abajo, tiene que estar en la carpeta que se llama Web, el Dynamic Web Project. Pero bueno, véanlo y la clase que viene lo vemos. Bueno, no voy a ir un poco más a fondo con esto, va a quedar hasta acá. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, te iba a preguntar, entonces el NetBeans no lo vamos a usar. No, para la parte que viene no. Hasta acá llegamos con NetBeans y vamos a usar Eclipse para la parte web. Ok. Claro, por eso, Ángel, yo lo vi en gobierno, lo de Meta 4. Bueno, les voy a subir ahora la clase grabada y voy a también subir estas cosas que vimos hoy al repositorio, ¿sí? Lo que me interesaría es que por lo menos vayan viendo este tema de los getters y setters, que como vieron bien ustedes en el ejemplo, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y la clase que viene vamos a ver eso, pero también vamos a ver un poco de todo lo que vimos ahora, porque para crear un proyecto web vamos a tener que crear un frontend, vamos a tener que crear unas etiquetas, todo lo que vimos de la parte HTML y CSS lo vamos a ver por lo menos a grandes rasgos para crear ese formulario por pantalla. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O quedó un micrófono? Bueno chicos, nada más. Ahora les subo un ratito a las clases porque creo que me falta la del martes también. Los dejo. Saludos. Tengo una pregunta. Chao, profe, que te mejores. Gracias. Una última pregunta, Nicolás. Sí. Mi duda es, ¿hay algún repositorio en GitHub? ¿O hay algún acceso? Sí, ¿Los podrías pasar? Bueno, no. Sí, a ver. Espérame, que no me lo acuerdo. Our repositories. Esta es la 26, ¿no? Sí. Ahí te lo pegué, José. Gracias. Chao, profe, que te mejores. Gracias, nos vemos la próxima. Chao, profe, nos vemos. No, profe. Chao, chao. Chao. Buen fin de semana. Chao, profe, muchas gracias. Buen fin de, que se mejore. Chao, gracias.